Perdí a mi esposa por culpa de su jefe. Después de hacerme millonario, ella rogó que la dejaran regresar. Nunca imaginé que me reemplazarían así. Recuerdo con una claridad casi dolorosa cómo era mi vida antes de que todo se derrumbara. Y miren, si alguien me hubiera dicho entonces que un día me reemplazarían de una forma tan fría, me habría reído. No por arrogancia, sino porque realmente creía que mi matrimonio era sólido. No perfecto, pero cierto. Llevaba una vida sencilla, muy sencilla, de esas que encajan en una rutina casi predecible. Levantarme temprano, prepararme un café rápido, darle a mi esposa un tímido beso en la frente y salir a trabajar. Pensaba que esa constancia era hermosa. Pensaba que eso era el amor. El día a día abrazándonos sin hacer ruido. Nuestra casa no era grande, pero sí acogedora. La decorábamos juntas, pieza por pieza, siempre con el cariño de quien no tiene mucho dinero, pero tiene el cariño para compensar. Todavía recuerdo la pared del salón que pintamos nosotras mismas, riéndome porque ella dejó una mancha enorme cerca de la ventana y tuve que convertirla en una franja artística, solo para que no se sintiera culpable. Ella trabajaba en una oficina, y yo hacía trabajos esporádicos aquí y allá, siempre intentando aumentar nuestros ingresos, siempre pensando en nuestro futuro. La palabra nuestro era el centro de todo. De verdad creía que estábamos construyendo algo sólido. Las noches siempre eran iguales, pero eran nuestras. Ella llegaba cansada y yo también. Cenábamos viendo algún programa tonto en la tele, hablábamos del día, hacíamos planes. A veces se tumbaba en mi pecho y jugaba con mi brazo, como dibujando caminos invisibles. Y yo juraba que eso era amor. No me avergüenza decirlo. De verdad lo juré. No había lujos, ni viajes caros, ni ropa de diseñador, pero sí un sentido de trabajo en equipo. Al menos por mi parte. Y, sinceramente, pensaba que con eso bastaba. Yo era de los que creían que cuando dos personas se aman pasan juntos por momentos de calma y de turbulencia. Creía en esa hermosa y antigua idea de la pareja, ¿sabes? Que nadie se suelta de la mano. Y por eso nunca imaginé que me reemplazarían. No así, no tan rápido, no tan fácilmente. Pensaba que la fidelidad era algo obvio, natural, casi automático en un matrimonio. Y quizás ahí residió mi primer error, creer que solo porque yo lo daba todo, la otra persona también lo haría. En ese momento, confiaba lo suficiente como para no ver ninguna señal. No tenía ni idea de que la vida, silenciosa como una serpiente en la hierba, ya se estaba preparando para atacar. Pero al principio, era solo un hombre sencillo, viviendo un amor que creía real, fuerte y recíproco. Era feliz, o al menos lo creía plenamente. Y quizás esa sea la felicidad más peligrosa, aquella que ni siquiera puedes imaginar que termine. Recuerdo exactamente el día que escuché su nombre por primera vez. No fue dramático ni tenía una banda sonora de suspense. Fue en medio de una cena normal, mientras ella removía la comida y hablaba del trabajo como si describiera el ambiente del día. Ha empezado un nuevo jefe en la oficina. Parece que le cae bien. Distraído, simplemente respondí. Qué bien, y seguí comiendo, sin imaginar que esa simple frase sería el primer hilo que se desprendía del ovillo que sostenía mi vida. En los días siguientes, empezó a hablar de él con más frecuencia. Nada escandaloso, nada que alarmara de inmediato, pero era diferente. Comentaba cosas demasiado pequeñas. ¿Crees que el nuevo jefe te recuerda un poco a ti? Es muy inteligente, impresionante incluso. ¡Guau! Qué seguro está de lo que hace, ¿sabes? A diferencia de los demás. Seguía sin sospechar nada. Pensaba que simplemente estaba emocionada con los cambios en el trabajo. Es normal. Y sinceramente, confiaba mucho en ella. Confiaba en ella como quien cierra los ojos y cruza un puente creyendo que es de acero. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más aparecía su nombre en nuestra rutina. Hasta que empezaron los pequeños detalles.
detalles que, vistos solos, no significaban mucho, pero cuando se juntan, se convierten en un muro difícil de ignorar. Empezó a arreglarse un poco más para ir a trabajar. Noté el nuevo perfume, el labial que llevaba meses guardado en el cajón que reaparecía, su pelo peinado con un cuidado que no le había visto en mucho tiempo. Un día, incluso bromeé. Bueno, ¿promoción o desfile de moda? Se rió, pero fue esa risa rápida y algo seca, como la de alguien que intenta evitar una conversación. No tardó mucho en empezar el trabajo extra, reuniones que aparecían de la nada, proyectos urgentes que nunca antes habían existido, mensajes que llegaban a altas horas de la noche, con ella apartando el móvil como si guardara un secreto. Le preguntaba si todo estaba bien, y ella respondía con esa dulce voz que siempre me desarmaba. Claro que sí, cariño, es solo trabajo. Y le creí. Hasta que un día llegó a casa con un brillo en los ojos que hacía tiempo que no me veía. Un brillo que mezclaba admiración con algo más. Simplemente dijo, el jefe me ha elogiado hoy. Dijo que tengo potencial para crecer. Y juro, en ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía. No eran celos. No era paranoia. Fue instinto. Esa frase, dicha con demasiado orgullo, demasiado entusiasmo, tenía un sabor diferente. Fue como si una parte de ella hubiera despertado a un mundo donde yo no existía. Y entonces llegó el golpe que no esperaba. Ella empezó a defenderlo. Cualquier cosa que yo dijera, incluso en broma, ella replicaba irritada, como si hubiera insultado a alguien sagrado. Fue entonces cuando me di cuenta. Ese hombre, hasta entonces solo un nombre mencionado en una conversación durante la cena, se había convertido en una presencia constante. Una sombra que se extendía por nuestra casa, nuestro dormitorio, incluso nuestras conversaciones más sencillas. Y poco a poco, sentí que los cimientos de mi matrimonio empezaban a resquebrajarse. No fue un terremoto repentino. Fue un temblor suave y continuo que nadie más que yo pareció notar. Pero yo sí lo noté. Sentí que se iba, aunque todavía dormía a mi lado todas las noches. Ahí empezó todo. Fue tan sutil al principio que, si te lo cuento hoy, parece una exageración. Pero recuerdo la sensación, esa impresión de que estaba perdiendo espacio en su propia vida. Antes, nuestras noches eran predecibles, en el mejor sentido de la palabra. Cenábamos juntos, hablábamos de nuestro día, veíamos algo en la tele, nos reíamos de las mismas tonterías. Tenía la sensación de que casa era un refugio, un paraíso. Pero de repente, todo eso se convirtió en un pasillo vacío. Empezó a llegar más tarde, siempre con la misma frase hecha, era una reunión. Surgió algo inesperado. No podía irme antes. E incluso intenté entenderlo. El trabajo es trabajo. La vida adulta es una auténtica bestia. Pero lo que me dolió no fue la hora, sino cómo llegó, cansada por mí, pero extrañamente emocionada por hablar de él. A veces preparaba la cena, algo sencillo, solo para complacerla. Ponía la mesa, ordenaba la casa, imaginando que entraría, olería la comida y sonreiría como siempre. Pero entraba, daba un portazo, dejaba caer el bolso y decía sin mirarme, «Come sin mí, estoy agotada», y se iba directa a la ducha, o se quedaba con el móvil, o decía que tenía que ocuparse de algo del trabajo y se iba a la habitación. Y así, noche tras noche, el lugar a mi lado en el sofá se convertía en un vacío con forma de ausencia. Cuando intentaba iniciar una conversación, decía, «Ahora no. Hablamos luego. No entiendes la presión que tengo». Era como hablar con alguien que siempre estaba cruzando la calle. La llamaba y nunca me oía. Siempre demasiado ocupada, siempre lejos, incluso cuando estaba a 1 metro. Hubo un día que destacó. Lo recuerdo bien porque fue entonces cuando me di cuenta. Le escribí a media tarde. ¿Todo bien? Estaba pensando que podríamos salir hoy a comer algo diferente. Lo vio y no respondió.
Pasó la hora de cenar. Llegó la hora de dormir. Y solo después de medianoche apareció un mensaje corto. No voy a venir esta noche. Llegaré tarde. Cuando llegó a casa, parecía venir de otro mundo. Un mundo del que yo no formaba parte. Iba demasiado arreglada para alguien que solo iba a trabajar hasta tarde. Perfume nuevo, cabello impecable, esa luz en sus ojos, pero no estaba dirigida a mí. Y cuando le pregunté, sin acusar, solo queriendo entender, como un marido que intenta mantener unido el puente mientras ella ya tenía un pie en el otro lado, simplemente dijo, a veces preparaba la cena, algo sencillo, solo para complacerla. Ponía la mesa, ordenaba la casa, imaginando que entraría, olería la comida y sonreiría como siempre. Pero entraba, daba un portazo, dejaba caer el bolso y decía sin mirarme, come sin mí, estoy agotada. Y se iba directa a la ducha, o se quedaba con el móvil, o decía que tenía que ocuparse de algo del trabajo y se iba a la habitación. Y así, noche tras noche, el lugar a mi lado en el sofá se convertía en un vacío con forma de ausencia. Cuando intentaba iniciar una conversación, decía, ahora no. Hablamos luego. No entiendes la presión que tengo. Era como hablar con alguien que siempre estaba cruzando la calle. La llamaba y nunca me oía. Siempre demasiado ocupada, siempre lejos, incluso cuando estaba a 1 metro. Hubo un día que destacó. Lo recuerdo bien porque fue entonces cuando me di cuenta. Le escribí a media tarde. ¿Todo bien? Estaba pensando que podríamos salir hoy a comer algo diferente. Lo vio y no respondió. Pasó la hora de cenar. Llegó la hora de dormir. Y solo después de medianoche apareció un mensaje corto. No voy a venir esta noche. Llegaré tarde. Cuando llegó a casa, parecía venir de otro mundo. Un mundo del que yo no formaba parte. Iba demasiado elegante para alguien que solo iba a trabajar hasta tarde. Perfume nuevo, cabello impecable, esa luz en sus ojos, pero no estaba dirigida a mí. Y cuando le pregunté sin acusar, solo queriendo entender, como un marido que intenta mantener el equilibrio mientras ella ya tenía un pie en el otro lado, simplemente dijo, exageras, es solo trabajo, y volvió a su teléfono. Juro que en ese momento sentí una especie de frío en el pecho. No eran celos, no era inseguridad, era una especie de duelo anticipado. Porque lo que más duele no es la traición en sí, es darte cuenta de que te estaban dejando atrás mientras seguías agarrando fuerte la mano de esa persona. Y yo estaba allí, aferrándome, mientras ella ya estaba en otro lugar, emocional, mental, tal vez incluso físicamente. Fue entonces cuando me di cuenta. No era falta de tiempo, era falta de voluntad. Simplemente no quería aceptarlo todavía. La verdad no llegó como un trueno, llegó como un susurro, un pequeño detalle que, al combinarse con todo lo demás, se convirtió en un grito imposible de ignorar. Siempre creí que los mayores dolores de la vida no provienen de grandes tragedias, sino de pequeños cortes repetidos. Y así fue exactamente conmigo. La primera herida llegó un sábado por la mañana. Había dicho que iba a trabajar en un proyecto urgente. Nada extraño, ya que la nueva jefa estaba obsesionada con los objetivos. Pero cuando se fue, olvidó su teléfono enchufado para cargarlo, algo que nunca hacía. No lo toqué, no en ese momento. Pero la pantalla parpadeó con una notificación tan inocente como una bomba a punto de explotar. Llegando. Te veo en la cafetería de la esquina. De la jefa. Mi corazón no latía más rápido. Se paró. Como si alguien hubiera presionado un botón interno y me hubiera sumido en un silencio absoluto. Me quedé allí, mirando ese mensaje como quien mira fijamente una puerta que, una vez abierta, ya no podrá cerrar, y aún así, la abrí. Tomé mi teléfono, respiré, y allí estaba. Conversaciones ocultas, fotos medio borradas, agendas, quejas sobre mí escritas con tanta indiferencia
que me sentía como una intrusa en su vida. Fragmentos como, es complaciente. ¿Me entiendes mejor? Creo que romperé con él después de la reunión. Con cada frase, sentía que una parte de mí se desmoronaba, como si alguien me quitara la alfombra de debajo de los pies y me hundiera en un pozo sin fondo. La sensación no era ira, era incredulidad, de esas que te marean, que te dejan sin aliento. Recuerdo estar sentada en el sofá, con el teléfono aún encendido en la mano, y sentir que la habitación daba vueltas. Las paredes, que una vez albergaron nuestras vidas, ahora parecían observarme en silencio, testigos de una traición que solo yo no había visto. No lloré. Al principio no. Me quedé allí, paralizada, intentando reconstruirlo todo. Las noches que trabajaba, los mensajes sin respuesta, las disculpas apresuradas, los diferentes perfumes, la extraña sonrisa cuando hablaba de su jefe. Todo estaba ahí, el rompecabezas completo, revelado sin piedad. Y entonces ocurrió lo peor. Una grabación de audio, una sola grabación de audio que olvidó borrar. Su voz, su risa. Los dos planeando viajar cuando todo estuviera resuelto conmigo. En ese momento sentí, físicamente, que algo dentro de mí se rompía. No exagero. Fue como si todo mi cuerpo se hubiera vuelto pesado de repente y mi alma se hubiera derrumbado. La verdad tiene una forma cruel de llegar. No llama, se derrumba. Y en ese momento me di cuenta de que la mujer que dormía a mi lado hacía tiempo que había dejado de existir. Cuando llegó a casa esa noche, todavía con demasiado maquillaje para alguien que pasó el día en la oficina, ya no era el mismo hombre. Entró y preguntó, ¿por qué estás así? Y solo pude responder con la voz atorada en la garganta. Lo sé. El resto fue su desplome. Y yo allí de pie, sintiendo cómo la vida que conocía se me escapaba entre los dedos. En ese momento, me di cuenta de algo que dolió más que cualquier traición. La amaba. Y aún así, me destruyó. Cuando finalmente empacó sus maletas y salió, no solo se llevó ropa, se llevó algo que no cabe en cajas, la parte de mí que creía suficiente. Sentí como si me hubieran vaciado por dentro. Caminé por la casa, nuestra casa, y cada objeto parecía burlarse de mí. La taza que usaba, su zapatilla olvidada en un rincón, el perfume que aún flotaba en el aire como un fantasma que se negaba a irse. Y de repente, era un hombre solitario en una vida hecha para dos. Pero lo peor no era la soledad. Era el pensamiento que empezaba a crecer en mi interior como la mala hierba. Quizás no era lo suficientemente bueno. Esa frase se convirtió en una sombra que me seguía a todas partes. Perdí el sueño, perdí el apetito, perdí la concentración en el trabajo, perdí las ganas de despertar. Y poco a poco incluso perdí mi trabajo, porque cuando la mente no funciona, todo lo demás se desmorona. Me despertaba cada día como quien lleva un saco de piedras a la espalda. Y no eran piedras de verdad, eran pensamientos. Ese maldito nuevo jefe parecía más presente en mi vida que yo mismo. Pensaba en él más de lo debido, como si fuera un monstruo invisible que me lo hubiera robado todo. Y lo más doloroso, ella estaba allí con él. Y aquí estoy, mirándome al espejo y viendo a un hombre que apenas reconozco. Mi sonrisa se ha desvanecido. Mi autoestima se ha convertido en polvo. Me sentía más pequeña, como si me hubiera encogido por dentro. Llegó al punto en que salir de casa se sentía como un esfuerzo épico, y hablar con alguien se sentía como un maratón emocional. Me convertí en el tipo de persona que se mira fijamente al espejo, intentando encontrar explicaciones. Si hubiera sido más así, si hubiera hecho aquello, si me hubiera dado cuenta antes. Pero nada de eso trae respuestas, solo culpa, y la culpa pesa más que cualquier traición. Recuerdo una noche en particular, quizás la peor. Estaba sentada en el suelo de la sala, con las luces apagadas, y pensé, ¿valgo algo? La pregunta no se formuló en voz alta,
pero resonó en mi interior con tanta fuerza que sentí que las paredes la oían. Fue en ese momento que comprendí la magnitud de la caída. No solo había perdido a mi esposa, había perdido mi identidad. Porque cuando alguien a quien amas te deja, no solo se lleva la relación, sino que también se lleva pedazos de tu identidad. Y así, poco a poco, me marchité. Como una planta olvidada en un rincón oscuro. Estaba vivo, pero no vivía. Durante ese periodo, me sentí como una casa abandonada, paredes en pie, pero nada funcionaba por dentro. Así fue como lo perdí todo. Todo. Y lo peor de todo, lo que más me dolió, fue sentir que incluso había perdido mi propio valor. Era como si mi cuerpo siguiera vivo, pero mi alma había quedado atrapada en el momento en que descubrí la traición. Respiraba, pero cada respiración se sentía pesada, como si tuviera arena en los pulmones. Despertaba y, por unos segundos, el mundo parecía normal, hasta que recordaba lo sucedido. Entonces, ese dolor regresaba, desgarrando lentamente, como si quisiera asegurarse de que no lo olvidara. Los primeros días, simplemente me dejé llevar por la vida. Me levantaba de la cama porque el reloj me lo decía, no porque quisiera. Comía por obligación, no por hambre. Respondía, todo está bien, porque decir la verdad parecía imposible. Había perdido a mi esposa, mi paz, mi futuro, y, sobre todo, me había perdido a mí mismo. Fue extraño darme cuenta de esto, porque siempre creemos saber quiénes somos. Pero una puñalada emocional bien colocada fue suficiente, y de repente, ya no sabía nada. Me miré al espejo y no vi un rostro. Vi un remanente de hombre, un remanente de sueños, un remanente de dignidad. Y fue allí, exactamente allí, que la vida me puso ante la única decisión que realmente importaba. Y no fue una decisión hermosa, ni heroica. No había música, ni luz divina entrando por la ventana. Solo estaba yo, sentado en el suelo del baño, con la cara mojada y el corazón destrozado, pensando, si sigo así, moriré. No por fuera, sino por dentro. Y morir por dentro es peor, porque nadie lo ve, nadie se da cuenta, nadie te salva, solo tú mismo. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí, pequeño, casi extinguido, se agitó. Era como una brasa que seguía allí, oculta, obstinada, esperando un respiro. Comprendí que podía extinguirse, o podía reavivarse, y elegí reavivarlo. No por orgullo, no por venganza, y no por ella, sino por mí, porque estaba cansado de ser el personaje secundario de mi propia vida, cansado de ser el hombre que agacha la cabeza, que acepta migajas, que se culpa de todo. Así que ese mismo día me levanté, lentamente, sin glamour, sin fuerza, pero me levanté, y fue el primer paso, pequeño, feo, tembloroso, pero fue el paso que empezó a traerme de vuelta. No sabía cómo reconstruirlo todo, no sabía por dónde empezar, pero una cosa sí sabía: quedarme quieto me enterraría vivo, y no estaba listo para morir. Cuando digo que me sentía como un perdedor, no exagero. Tocaba fondo, sin autoestima, sin rumbo, sin esa persona que creía mi base. Era como caminar por una habitación oscura con una linterna sin pilas. Pero la vida a veces solo necesita una pequeña chispa para reavivar la luz. Mi chispa llegó de una manera extraña. Fue después de perderlo todo. Parece que cuando te desnudan por completo, solo queda lo esencial. Y fue entonces cuando me di cuenta de que lo esencial seguía dentro de mí. Siempre he tenido buenas ideas. Siempre he sido creativo, dedicado, observador. Pero antes, constantemente apagaba fuegos emocionales para intentar salvar un matrimonio que ya estaba muerto. Cuando eso se fue de mi vida, me dolió, pero me liberó. Empecé con poco, casi invisible. Tomé un poco de dinero ahorrado y lo invertí en cursos, herramientas, libros y mentores. Mientras muchos dormían, yo estaba despierto,
aprendiendo. Mientras otros se rindieron, yo seguía adelante. A veces me arrastraba, pero seguía adelante. Y entonces llegó la primera oportunidad. Una idea que había guardado durante años finalmente encontró espacio para nacer. Crear un negocio digital que resolviera un problema simple, pero que muchos ignoraban. No tenía equipo, ni nombre, ni estatus. Solo tenía la voluntad. Y la voluntad en ese momento era gigantesca. Lo monté todo solo. Sitio web, plataforma, contenido, atención al cliente, estrategia. Mi computadora siempre estaba caliente, como un pequeño fuego que me acompañaba día y noche. El lanzamiento, un desastre. Casi nadie lo compró. Casi. Pero ese casi lo cambió todo. Porque cada persona que lo compraba traía algo. Un cumplido, un agradecimiento, una sugerencia, una pregunta. Y ahí fue cuando me di cuenta. El producto era bueno. Solo necesitaba mejorar. Así que me adapté, mejoré, perfeccioné. Rehice desde cero lo que necesitaba hacer. Al segundo intento, despegó. Al tercero, explotó. Mi nombre se difundió entre clientes, grupos, comunidades. Empezaron a llamarme para hablar, para enseñar, para guiar. Mi negocio creció como si por fin hubiera encontrado el terreno adecuado. Y el dinero empezó a llegar. Primero tímidamente, luego con paso firme, luego de forma absurda. Cuando me di cuenta, lo que era un proyecto se había convertido en una empresa. Lo que era solo yo se convirtió en un equipo. Lo que era miedo se convirtió en certeza. Y fue en esta fase que todo cambió. Empecé nuevos proyectos, reinvertí cada centavo, diversifiqué y entré en áreas que antes ni siquiera entendía. Aprendí a jugar como un adulto. Y sin darme cuenta, el chico roto, el hombre traicionado, el marido abandonado, firmaba contratos, viajaba, me invitaban a mesas que antes ni siquiera podía mirar. Un día, mirando mis informes, números que jamás imaginé, comprendí. Me había convertido en millonario. Pero no fue el dinero lo que me hizo sentir victorioso. Fue el viaje. Fue mirar atrás y ver que ese perdedor solo estaba dormido. Nunca fue débil, simplemente estaba atrapado en el lugar equivocado, con la persona equivocada, viviendo una vida que no era la suya. El millonario no nació cuando llegó el dinero, nació cuando elegí perseverar, incluso cuando nadie creía en mí. Recuerdo exactamente el día en que me di cuenta de que algo había cambiado. Estaba sentado en mi oficina, que antes era solo una pequeña habitación con un escritorio torcido, y recibí una llamada de un periodista que me pedía una entrevista. ¿Yo? ¿Una entrevista? Parecía una broma, pero mi trabajo había empezado a llamar la atención. La gente lo compartía, lo elogiaba, lo recomendaba. Mi nombre empezó a aparecer en grupos, en páginas web, en pequeños informes en línea. Y poco a poco, como quien esparce semillas al viento, creció. No buscaba fama, buscaba dignidad. Pero la fama llegó como un extra. Y con ella, llegó alguien a quien nunca esperé volver a ver. Era una tarde cualquiera. El sol ya se ponía, ese naranja que parece teñir la ventana desde dentro. Estaba revisando unos contratos cuando vibró mi celular. Número desconocido. Respondí sin pensarlo mucho. Después de todo, a esas horas, mucha gente me contactaba. Y al otro lado de la línea se oyó una voz que conocía también, pero que deseaba haber olvidado. Hola, soy Clara. En ese momento todo mi cuerpo reaccionó. Una mezcla de sorpresa, rabia, nostalgia, lástima, todo a la vez. Fue como si alguien hubiera abierto un cajón que ya tenía cerrado y hubiera tirado la llave. Empezó a hablar nerviosa, tropezando con las palabras, como si caminara sobre un suelo resbaladizo. Te vi en las noticias. Has crecido mucho. Me alegré mucho por ti. Qué gracioso. Cuando me estaba desmoronando, ni siquiera me miraba. Pero cuando aparecí en línea, entonces recordó mi existencia. Me quedé en silencio unos segundos y continuó, como si temiera perder la oportunidad. ¿Podríamos hablar? Yo
Yo quería verte. Ese quería verte venía cargado de intenciones que intentaba disimular, pero lo noté al instante. El cambio de tono, la suavidad con la que pronunció mi nombre, la vacilación de quien no sabe si será perdonado. Es curioso cómo funciona la vida. Cuando yo estaba deprimido, ella eligió a alguien más alto. Ahora que estaba en la cima de la montaña que yo mismo había escalado, ella quería escalar conmigo, sin cargar con piedras. Respiré hondo, y mientras ella hablaba, explicaba, rogaba por una oportunidad, decía que se había equivocado, que lo sentía, que el jefe no era quien ella creía. Me di cuenta de algo que me liberó por completo. Ya no la extrañaba. Para nada. Había llorado, roto, sufrido, pero me había reconstruido por completo, y la nueva versión de mí ya no encajaba en esa vieja historia. Quería redescubrir al hombre que solía ser, pero ese hombre había muerto el día que me traicionó. Ahora había otro, más fuerte, más consciente, más completo. Al final, cuando se dio cuenta de que no le correspondería la emoción, pronunció una frase que parecía un eco de todo lo que había vivido. Quería intentarlo de nuevo. Todavía te quiero. Pero el amor que decía sentir no era por mí. Era por quien me había convertido. Cerré los ojos un instante, como quien ve desvanecerse un viejo recuerdo, y respondí con la serenidad de quien finalmente ha descubierto su propio valor. Clara, solo volvías cuando salía mi nombre, pero cuando te necesitaba, desapareciste. Silencio, denso, como si hubiéramos puesto piedra contra piedra para cerrar una puerta. La llamada terminó así, y ahí comprendí. A veces, la vida te devuelve a las personas no para llevártelas, sino para demostrarte que realmente ya no las necesitas. Cuando colgué esa primera llamada, pensé que había cerrado un capítulo de mi vida. Pero me equivocaba. Clara no se rindió. En los días siguientes, parecía que el universo había decidido ponerme a prueba. Mensajes, llamadas, correos largos, llenos de palabras que nunca antes había usado conmigo. Fue como si, de repente, hubiera descubierto un nuevo diccionario del arrepentimiento. Al principio lo ignoré, no por arrogancia, sino porque ya me habían roto demasiado como para arriesgarme a volver al mismo abismo. Pero hubo un día en particular, uno de esos días en que la ciudad parece moverse más despacio, en que ella apareció en persona. Sí, en la puerta de mi oficina. Estaba revisando unos documentos cuando la recepcionista llamó y dijo: «Hay una joven afuera. Dijo que la conoces». Cuando salí, allí estaba Clara. Ya no era la mujer segura de sí misma, confiada y orgullosa que había dejado nuestra casa años atrás. Parecía más pequeña, encogida por dentro, con los hombros pesados de alguien que finalmente había descubierto el peso de sus propias decisiones. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no lágrimas a punto de caer. Eran lágrimas que parecían pedir permiso para existir. «Necesitaba hablar contigo mirándote a los ojos», dijo. Me quedé quieto, inmóvil, como si mi cuerpo hubiera sido esculpido en ese instante. Solo escuché. Respiró hondo y comenzó a hablar, y las palabras salieron como si se estuviera quitando piedras de la garganta. Me equivoqué. Fui débil. Me dejé llevar por una ilusión. Me prometió cosas. Me manipuló. Y caí. Y cuando intenté volver, ya te había perdido. Esa parte dolió, incluso después de tanto tiempo. Continuó. Pensé que te quedarías ahí para siempre, atrapada en esa vida simple. Fui egoísta. Quería más. Y pensé que él era el camino. Pero me equivoqué. Solo me usó. Me descartó. Me dejó en el suelo. Me miró como si contemplara el último atisbo de esperanza del mundo. Quería pedirte perdón, de verdad, por lo que te hice, por lo que te quité, por el amor que me diste y que desperdicié. No supe qué responder. Mi corazón no latía con fuerza.
No sudaba, no temblaba, solo escuchaba. Entonces dio el paso que sabía que tarde o temprano llegaría. Quería intentarlo de nuevo. Si me lo permites. Sé que no lo merezco, pero quería reconstruir lo que destruí. En ese momento, sentí que la vida me empujaba en dos direcciones. Por un lado, el recuerdo del pasado. El amor, la casa sencilla, las risas tontas, los sueños que garabateaba con ella en la mesa de la cocina. Por el otro, todo lo que afronté sola. Noches de insomnio, humillaciones, rechazo, la sensación de ser descartada como un objeto barato. La miré, a ese rostro familiar que ahora me parecía extraño. Y por primera vez sentí que el perdón es una rareza. No aparece porque alguien lo quiera. Aparece cuando el corazón está listo. Yo aún no estaba lista, pero tampoco quería aferrarme al odio. El odio es una habitación oscura donde nadie respira bien. Dije, Clara, te perdono, de verdad, pero no puedo volver atrás. Ahora soy diferente, y tú también. Lloró. No ese llanto exagerado y dramático, sino el llanto bajo y silencioso que solo quien se arrepiente de verdad puede soltar. Y la dejé llorar. No le ofrecí mi hombro. No le ofrecí contacto. Solo le ofrecí escuchar. Cuando se calmó, terminé. Fuiste una parte importante de mi historia, pero ya no eres mi futuro. Asintió, incluso con el evidente dolor en su rostro. Y antes de irse, dijo, gracias por seguir siendo más humana de lo que merecía. Clara se giró, caminó hacia la puerta, y esta vez, cuando se fue de mi vida, pude sentir, con absoluta certeza, que algo finalmente había terminado dentro de mí. Era el final. Y al mismo tiempo, el comienzo del capítulo en el que decidí vivir para mí, y ya no para las ruinas que alguien más dejó atrás. Cuando la puerta se cerró tras Clara ese día, sentí algo que nunca imaginé sentir en un momento así. Paz. No era alegría, no era venganza, era una especie de silencio interior, como cuando la tormenta finalmente se cansa y el viento decide simplemente observar cómo transcurre la vida. Pero la historia aún no había terminado. Unos días después, me contactó de nuevo, solo que esta vez no vino con lágrimas, vino con esperanza. La esperanza es peligrosa, no grita, no se abre paso a la fuerza, simplemente te mira como alguien que sostiene una llave que podría abrir una vieja puerta, una puerta que ni siquiera sabes si debes reabrir. Clara apareció en el vestíbulo de mi edificio con una sonrisa tímida, casi infantil, como si estuviera caminando de puntillas por mi vida. Cuando bajé a hablar con ella, me di cuenta de que realmente creía que aún había un lugar en el sol para los dos. He pensado mucho en lo que dijiste, empezó, y quería saber si, tal vez con el tiempo, podríamos intentarlo. Intentar. Esa palabra, que una vez representó esperanza, en ese momento se sintió como una cuerda que tiraba de mi pasado hacia arriba, intentando enredarme de nuevo en los mismos dolores. Respiré hondo, y por primera vez sentí que tenía el control total de ese momento. Clara habló, pero fue como si pudiera ver detrás de sus palabras, su miedo, su soledad, su caída, su arrepentimiento, todo mezclado en un intento de regresar a un lugar que ya no existía. Clara, dije con la voz más firme que he tenido en mi vida, ya no hay más nosotros. No queda nada por reconstruir. Sus ojos se abrieron de par en par, como si le hubiera arrancado el suelo bajo los pies. Quizás esperaba un tal vez, un quién sabe, un a ver qué pasa con el tiempo. Pero no, esta vez no había lugar para lagunas, porque las lagunas fueron precisamente lo que me destruyó años atrás. Intentó tomarme la mano y retrocedí, no por desprecio, sino porque mi corazón ya no podía contener ese gesto. Te quise mucho, continué. De verdad, pero también sufrí mucho. Y hoy, elijo no volver al lugar que me destruyó. Clara se quedó quieta,
Vi su boca temblar como si quisiera salir una palabra, pero temiera sonar ridícula. ¿Me estás diciendo que no?, preguntó. Sentí como si cerrara un libro que contiene una historia dura, pero necesaria. Sí, respondí. Esta vez, soy yo quien dice que no. Y en ese instante comprendí algo profundo. Decir no era crueldad, era libertad. Libertad de un pasado que me aplastaba. Libertad de una culpa que nunca fue mía. Libertad para creer, por fin, que mi vida podía continuar y que merecía seguir adelante. Bajó la cabeza, respiró hondo y dijo, casi en un susurro, «Nunca imaginé que un día dirías eso». Sonreí levemente, no una sonrisa burlona. La sonrisa de alguien que por fin se había encontrado a sí mismo. «Yo tampoco», respondí, «pero ha llegado el momento». Clara dio un paso atrás. Se secó los ojos con la punta de la mano y murmuró, «Sé feliz entonces, ya que no pude hacerte feliz». Y cuando se dio la vuelta para irse, sentí que, en ese momento, por primera vez desde toda la tragedia, había ganado de verdad. No porque me hubiera hecho millonario, no porque volviera a pedirme perdón, sino porque ya no pertenecía al pasado. Había decidido seguir adelante y, esta vez, fui yo quien decidió el final de ese capítulo. ¿Y tú qué harías en mi lugar? Deja tu comentario abajo y no olvides darle me gusta para recibir más historias como esta.